Yo le invito a que abramos en Mateo capítulo 21, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 1, y vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. Mateo 21, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decí: el Señor los necesita y luego los enviará. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a entregar este momento a que Dios comparta de su palabra y nos enseñe esa entrada que hizo Jesús a Jerusalén, demostrando con toda gloria e ímpetu de lo que Él estaba anunciando en ese momento. Yo le invito a que me acompañen, por favor. Padre, te damos gracias esta bella mañana, Señor. Hoy tu palabra nos comparte que hay un Dios real y verdadero. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy enséñanos de tu palabra lo que quieras compartir para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia nos demuestra en Mateo 21, versículos 4 y 5, que el profeta Zacarías, que es el Mesías, y que entraría a Jerusalén montado sobre un asno. Y así sucedió. Jesucristo entró a Jerusalén montado sobre un asno. Esa entrada es conocida la entrada triunfal. El tema de hoy se titula Entrada triunfal. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos relatados en los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Reuniendo los 4 evangelios, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento muy importante, no solo para las personas de aquel tiempo, en el momento que Jesús entraba, sino también en todos los tiempos, hasta el día de hoy en nuestra vida cristiana. Ese día Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un asno, el cual ningún hombre había montado. Sus discípulos extendieron manto sobre el asno y una multitud le recibía y ponía manto en el piso y también ramas de árboles. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar y celebrar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Un nuevo gozo animaron al pueblo,
unido a una esperanza de un nuevo reino que en ese momento estaba resurgiendo. La profecía había anunciado que así vendría el Mesías a su reino. La multitud le clamó. Las personas le aplaudían y le decían: Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese momento fue un momento conmemorable en la entrada de Jesús. Es una semana en el cual Él sabía que iba a entregar totalmente su vida por amor a cada uno de nosotros. Ellos celebraban la entrada de un rey, lo que desconocían que ese rey no es un rey de la tierra, sino es un rey eterno. Su trono es eterno. Iba a marcar la historia a partir de esa semana de lo que es el día de hoy. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y vamos a nombrar 3 hechos muy importantes que se relata aquí en Mateo 21. Número 1, el cumplimiento de la profecía. Yo le invito a que abramos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios, donde aproximadamente 5 siglos antes de esta profecía se estaba cumpliendo en el momento que Jesús entraba a Jerusalén. Y describen a un rey Zacarías, un rey justo, salvador y humilde. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo en capítulo 21 describe que la multitud era muy numerosa y tendía su manto en el camino y ponían ramas también en el piso, y entraba a este príncipe, entraba este rey en ese burro que estaba profetizado. Pero además había algo muy interesante, que entrando Jesús en este asno le decía: Hosana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Era una entrada triunfal de un hombre montado en un burro y no de un rey montado en un caballo. Normalmente los reyes acostumbraban entrar en un corcel, bien vestidos y armados. Jesús no. Jesús entró en un asno con ropa humilde, y aún así el pueblo le clamaba: Hosana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Mateo 21, versículo 10, encontramos una pregunta que muchos se hacían: ¿quién es este? Mateo 21, versículo 10, dice la palabra de Dios: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Habían personas que se preguntaban quién era en ese momento el que entraba en ese asno. Pero muchos sabían la respuesta de esa profecía. En el versículo 11 nos detalla Mateo 21, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bíblicamente, los que conocían el Antiguo Testamento sabían que el profeta Isaías, 750 años antes de haber nacido el Mesías, él había profetizado que iba a nacer el deseado de todas las naciones. Y ese es Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios vivo, real y verdadero, establecido aquí en la tierra. Eso lo escribe Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde describe que, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y esa era una de las señales importantes. He aquí que la Virgen concebería y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ese Dios con nosotros estaba entrando triunfalmente en la ciudad de Jerusalén.
Pero Isaías también decía, ¿quién era ese rey que entraba triunfante? Él venía de Betania y ya había resucitado a Lázaro, su amigo. Y además, antes de entrar a Jerusalén, él venía de haber sanado a 2 hombres de falta de vista. Por lo cual Isaías describe en el capítulo 61 que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, en el cual anunciaba las buenas nuevas a los pobres, vendaba a los quebrantados de corazón, proclamaba libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Y eso es lo que el pueblo comienza a reconocer, que ese rey que está entrando en ese asno es el que daba libertad a los cautivos y daba libertad a los prisioneros. Así fue como lo fueron identificando. Él era la luz del mundo. Era la esperanza viva del Dios Altísimo aquí en la tierra establecido, por lo cual había gozo y alegría. Él es hacedor de milagros, Jesús. Siempre estuvo dispuesto para todo un pueblo dolido. Siempre estuvo atento a cada una de las necesidades establecidas. Isaías nos dice en el capítulo 35 que Él da vista a los ciegos, que da oír a los sordos, hablar a los mudos, levantar al paralítico, hacer saltar al cojo y hacer cantar a aquel que no tiene voz. Y eso era algo impactante porque ya se había dado antes de esa entrada triunfal de este Mesías. Yo le invito en Mateo, en el capítulo 20, un capítulo menos del que estamos leyendo, en el versículo 29, y vamos a leer la porción donde él sale de Jericó y buscaba ya la ciudad de Jerusalén para ir a celebrar la Pascua. Mateo 20, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David. Lo mismo sucedía en Mateo 21, cuando decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Leímos en Zacarías 9:9 que el rey era justo, salvador y humilde. Y estos ciegos necesitaban de ese rey justo, salvador y humilde. ¿Y qué hizo Jesucristo en ese momento? Nos detalla en el versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. La profecía de Isaías 61:1 se estaba cumpliendo en ese momento. Había una multitud que seguía a Jesús y se estaban dando cuenta que cada profecía que estaba escrita se estaba dando vivamente a la vista de todo mundo. Entonces Jesús, en el versículo 34, compadeciéndose, ese rey justo, salvador y humilde, entonces Jesús, compadeciéndose, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esos 2 ciegos entraron en entrada triunfal. Qué bello es no tener la vista y entrar viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores en Jerusalén, después de haber recibido de una sanación que nadie se la podía dar, más que el mismo Rey justo, salvador y humilde. Por eso era una entrada triunfal, porque la multitud le seguía, porque tenía respuesta a cada
una de sus necesidades. Y esas necesidades hoy también tienen respuesta para cada uno de nosotros. Nosotros también podemos celebrar esa entrada triunfal con Jesús si estamos agarrados de la mano de Él. Si confiamos totalmente que Jesús es verdadero, el que con su llaga nos sana, el que con su llaga nos sana, con su sangre nos sana y con la cruz nos salva. Ese es el Cristo de ayer y de hoy que estamos en este momento predicando. Por eso su entrada triunfal era impactante para toda esta nación. Punto número 2, la entrada del Rey de Paz. Ese Rey justo, salvador y humilde. Isaías nos enseña en el capítulo 9 que ese Jesús nacido en Belén es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Su entrada fue una entrada en paz. Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que Él nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. El pueblo de Jerusalén esperaba un rey para tomar un trono posesivo aquí en la tierra. Lo que no conocían que ese rey que estaba entrando en Jerusalén iba a tomar parte de un reino eterno allá en los cielos. En pocos días ellos iban a dar cuenta que esa cruz era por un reino eterno que no tiene fin y que da salvación y que da vida eterna. Por eso mismo Jesús, que nació en Belén, los mismos ángeles declararon que era un príncipe de paz. Amada iglesia, como hijo de Dios, pudo haber entrado a Jerusalén de la manera como los generales o los reyes. Pero Él entró de la manera más humilde en un asno, para cumplir la palabra establecida por Dios por medio de la profecía. No presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa pobre y humilde, y asimismo entrando pasivamente, dando el paso, la gloria y la honra al Dios y Padre eterno. También como hijo de Dios pudo haber entrado a Jerusalén acompañado de una hueste celestial, lleno de ángeles y posiblemente con gran sonido de trompeta y diferentes instrumentos. Pero al contrario, Él entró humilde y cabalgando para que la profecía de Zacarías 9:9 se cumpliera. Ese rey justo, salvador y humilde. Nosotros los creyentes, seguidores de Dios, tenemos que ser igual a Él. Entrar con el amor y la compasión a su casa. Entrar con el amor y la compasión donde nos encontremos. Transmitir ese Jesús de paz, ese Jesús de misericordia, ese Jesús de amor, ese Jesús de compasión, que transforma vida y que salva. Él no vino a juzgar a nadie, no vino a condenar, vino a restaurar vida. Nos enseña la palabra de Dios en Isaías 32 que es un rey de justicia. Él reinará con justicia, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y donde está la justicia de Dios, ahí hay libertad. Porque ahí hay gozo, ahí hay paz. Y eso nos permite a nosotros llenarnos de todas las promesas y de los propósitos de Dios establecidos eternamente para ustedes y para mí. Y ese reino no tiene fin, ese reino es eterno. Como punto número 3, Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, el Salvador, el Mesías profetizado. Esa entrada triunfal definitivamente describía a ese Rey Redentor, a ese Rey Salvador, a ese Rey justo y a ese Rey humilde.
Nos enseña la palabra de Dios en Mateo 21, versículo 9, recordando, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Debemos de recordar que Jesús venía de Betania a celebrar la Pascua a Jerusalén, y en el cual había hecho una multitud de milagros que lo hacían hacer rey de milagros. Así que esa multitud de peregrinos que ya se encontraban en Jerusalén, más la multitud que seguía a Jesús desde Betania, se encontraron en un momento crucial y hubo una ovación tan sobrenatural, es que no hay palabra, hermanos. Hubo una exclamación, una exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se miraba que el Salvador estaba vivo y real aquí en la tierra. Era tan sorprendente ver al Mesías, Jesús vivo, puesto aquí, establecido junto a ellos. Cuando se unieron hubo un gozo, una alegría, un compartir de exaltación, de gozo indescriptible que no tiene fin. Y por eso ambos clamaban, tanto los que iban delante de él, que estaban ya en Jerusalén, como los que le acompañaban desde Betania: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa en la traducción hebrea salva ahora, y se emplea pidiendo liberación a Dios. Pero además, al decir bendito el que viene en el nombre de Jesús, le está exaltando que tienen al Rey frente a ellos. Y lo más maravilloso de esto es que en el tiempo de Jesús, antes de Jesús y en la actualidad, estas palabras siempre se dicen: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jesús. El Salmo 118 describe por qué razón ese salmo fue declarado antes de Jesús, en el momento Jesús y después de la venida del Salvador. Yo le invito a que abramos en el Salmo 118, versículo 25 al 26. Jesús entró en Jerusalén y su viaje terminaba en el templo donde era su casa. Esa era la llegada del rey a ese palacio, al templo. Salmo 118, 25 nos enseña la palabra de Dios: Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jerusalén mismo estaba bendiciendo al rey. Jesús, la entrada a Jerusalén, esa entrada triunfal era para llegar al templo donde era el palacio del Dios eterno. La presencia de Dios antes de la muerte de Jesús se daba en el tabernáculo o en el templo. Con la muerte de Jesús se rasgó el velo y ahora puede morar en cada uno de nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no se necesita de un templo, pero en ese momento sí tenía que coronarse ese Jesús en el templo. Amada iglesia, amada familia, realmente Jesucristo en su entrada triunfal nos quiere enseñar que nuestra vida tiene que ser en sacrificio y entrega por amor. Él se entregó a sí mismo para demostrarnos a nosotros que por amor debemos de entregarnos también al prójimo. Las escrituras siempre nos han enseñado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Él se entregó por el amor
de cada uno de nosotros. Y así debe de ser. Ese amor que sobrepasa, ese amor que solo Jesús mismo nos pudo dar. Y estando ahí en el templo, se encontraba que los niños también declaraban Hosana. No solamente declaraban Hosana las personas que venían detrás y delante de él, sino que también declaraban Hosana los niños que se encontraban en el templo. Vamos a leer en el Salmo 118 desde el versículo 1 y vamos a notar qué es lo que estaban celebrando en ese momento. Israel sufrió una esclavitud en el tiempo en Egipto, y ellos fueron liberados y fueron a celebrar la Pascua del Señor. Y cada año siempre celebraban la Pascua en conmemoración de la libertad que habían tenido cuando estaban esclavizados en Egipto. Y la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 118 lo siguiente, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús es misericordioso, se entregó en la cruz, se estaba cumpliendo lo que dice el Salmo 118. Versículo 2. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Versículo 3. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jad y me respondió Jad poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Eso declaraban en ese momento el pueblo, y eso lo podemos declarar porque el ángel de Jehová acampan alrededor de que lo temen. Estaba declarando un pueblo que había una promesa que se estaba cumpliendo. Jehová mismo se estaba haciendo manifiesto en ese día. Versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en confiar en príncipe. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espino, mas en el nombre de Jehová destruiré. Todo esto lo estaba declarando ese pueblo. Versículo 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jad, y él me ha sido por salvación. Hosana en las alturas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de lo justo. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Eso es lo que estaba cantando el pueblo. No nos vamos a angustiar. Si Jesús está con nosotros, también nosotros debemos declarar este himno de victoria, que es la entrada triunfal que declaraba el pueblo cuando Jesús se encontraba en Jerusalén. Me castigó gravemente, Jad, mas no me entregó a la muerte.
Arrimé las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra es Jesucristo, la que habían desechado los sacerdotes en ese momento. El Mesías prometido, el Salvador, el Redentor, el Dios justo, el Dios santo, el Dios humilde que estaba presente en ese momento. En el versículo 23 dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos de altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se merecía esa entrada triunfante Jesucristo? Siempre fue misericordioso y siempre ha sido eterno. Siempre Él está a una distancia de una oración para hacernos también parte del pueblo de Él. Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor y nuestra necesidad. Dios está a la puerta en entrada triunfal, no solamente en Jerusalén, sino que está también en nuestros corazones. Jesucristo, al hacer la entrada triunfal a Jerusalén, aún sabiendo que iba en camino a entregar su vida como sacrificio, mantuvo una actitud de paz y de humildad. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y su propio sacrificio en favor a su pueblo. Su reino no es de ejércitos, sino es de paz y de gozo. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y Él está a la puerta de nuestros corazones. Nos enseña la palabra de Dios que Él toca muy sutilmente las puertas de nuestro corazón. Y si nosotros se las abrimos y lo dejamos entrar, Él entrará en paz y cenará con nosotros. Y esa oportunidad en esta semana no la podemos dejar ir. Es una oportunidad muy importante que nosotros entremos en intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su propósito siempre ha sido la salvación eterna, y nosotros podemos lograr estar en ella, para que cuando seamos llamados al cielo nos gocemos juntamente con Él. Yo le pido que se pongan de pie, por favor.